Y vamos a hacer un ejercicio, pero antes de hacer el ejercicio necesitamos un poco repasar algunas cosas del año pasado. Así que si alcanzamos a hacer el ejercicio bien, si no, lo dejamos para la próxima semana. Pero necesito antes retomar algunas materias simples que nos pueden servir. Entonces, ¿qué es lo que primero que vamos a hacer para recordarnos la materia del año pasado? Nos vamos a presentar. Presentar sí. ¿Ya? Todos los verbos que terminan en sí son iguales que los verbos que en español terminan en se. Se llaman verbos reflexivos. ¿Ya? Porque la acción, el que la produce, es el mismo que la recibe. Entonces yo digo, yo me represento. O sea, yo me presento, ¿cierto? Yo me presento, tú te presentas. Lo mismo en italiano. Presentarsi es un verbo que yo efectúo la acción y la recibo al mismo tiempo. Bien. Entonces, ¿qué verbos que ustedes se acuerden del año pasado se les ocurre que podemos usar cuando nos presentamos? Una presentación súper simple, ¿eh? No necesito nada, no necesito saber como nombre, qué hago, años, cosas así. Entonces, ¿qué verbos se les ocurre que podríamos usar? Sono. Sono. ¿Qué verbo es ese? Ser o estar. Essere. Essere. Exacto. El verbo essere es efectivamente en español el verbo ser y el verbo estar. Nos sirve para los dos. Entonces, lo importante es aprender a conjugarlo, y este es el verbo, uno de los dos verbos más importantes del italiano, y hay que sabérselos completamente de memoria. Vamos a ver cómo está esa memoria. ¿Cómo era el verbo essere? Io Sono. sono. ¿Ya? Ojo, sin doble ni nada. Sono. Io sono. Tú Sei. sei. Hace. Y aquí tenemos lui. Sí, deme un segundito. Lui, lei Lei. y lei. Vamos a ver, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué significa lui? Él. Él. Exacto. ¿Por qué puse dos veces lei? ¿Y cuál es la diferencia entre una y la otra? Masculino y femenino. No, porque No, lui es lei más. es Para usted. Esta es de ella y el otro es vosotros. Ahí casi, ya. Alguno por ahí alguien lo dijo bien. La manera El formal de lei, respeto. el lei es ella cuando está en minúscula. Cuando está en mayúscula es usted. Tanto para hombre como para mujer. ¿Ya? Entonces, muchas veces nos vamos a encontrar frases en italiano que en medio de la frase tiene una palabra que empieza con mayúscula. Y digo, ¿pero cómo? Si está, no es la primera, no necesariamente es la primera palabra de la frase. ¿Ya? Es porque cuando hay una mayúscula al medio es porque estamos hablando en manera formal. ¿Ya? Porque ese ley va a llevar mayúscula esté donde esté. Ya. ¿Hay diferencia al hablarlo? No, no. Cuando es oral es puro contexto. El contexto generalmente se entiende cuando es ella o usted. Así que es puro contexto. Se escribe igual, suena igual. Bien, entonces, ahora sí, lo habían dicho antes, lui, lei, Noi e. siamo. ¿Ya? Entonces, siempre muy importante que ese e lleva tilde.
tilde hacia atrás. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasaba cuando teníamos un E sin tilde? ¿Qué significa en italiano, en español? Significa I. I, es nuestro conector I. Entonces, muy importante siempre ponerle tilde, porque sin tilde no es verbo. ¿Ya? Necesita la tilde para ser verbo. Súper. Noi Siamo. siamo. ¿Cómo se decía ustedes o vosotros, en verdad? Voi. Voi. Exacto. Voi. ¿Y cómo es? Siete. Voi 7. ¿Y ellos o ellas, cómo se dice? Loro. Loro. ¿Y cómo es? Loro. Sono. Sono. ¿Ya? Entonces tenemos io. También así nos aprovechamos a repasar los pronombres personales. Io. Io sono. A la pronunciación no es yo, no es io, no, es io, cargando en la i. Io. Io. Ios, ¿o no? El tú es igual, pero no lleva tilde. ¿Ya? Tú sei. Lui è. Lei è. O lei è. Lei è. Noi siamo. Noi siamo. Voi siete. Voi siete. Y loro sono. Loro sono. ¿Ya? Los pronombres personales plurales en el italiano son neutros. Que quiere decir que nosotros tenemos un nosotros y un nosotras. Un vosotros y un vosotras. Un ellos y un ellas. En italiano es solo uno. Noi, voi, loro. Da lo mismo si son hombres o mujeres. ¿Y los dejaste en mayúscula? ¿Tienen que ser en mayúscula? No. Me los puso en mayúscula porque son es la primera letra de la línea. Ya, como cambia en el caso de ley. Claro. No. Estos son todo en minúscula, excepto esta L del usted, del ley. Bien. Entonces, habíamos dicho que este es ser y estar, entonces acuérdense siempre que es yo soy, yo estoy, tú eres, tú estás, él, ella, usted es o está, nosotros somos, nosotros estamos, etc. Muy importante, porque como recordar que hay un verbo que se parece mucho, que era el verbo stare. Tenemos un verbo estar en italiano, que es el verbo stare. Ese tenía usos muy acotados, que vimos un par el año pasado, ¿ya? Que es cuando hablamos de estar bien o estar mal, o preguntar cómo estás. ¿Ya? Come stai? Sto bene, sto male. Pero el resto de las veces, generalmente, la gran mayoría de las veces, cuando nosotros en español pensemos en el verbo estar, tenemos que usar el verbo essere, ¿ya? Que es ser o estar. El verbo estar es muy acotado, tiene formas muy precisas, muy específicas. ¿Ya? Así que como siempre les digo, de memoria. ¿Por qué? Este año, que es el segundo, para mí, yo encuentro que es el año más difícil de todos, pero al mismo tiempo el más entretenido de todos. ¿Por qué? Porque este año vamos a aprender a hablar en pasado. Nosotros hasta ahora solo sabemos hablar en presente. Entonces, es súper plano lo que nosotros logramos hacer ahora.
Me sirve solo para lo que hago en este momento. En cambio, este año vamos a poder amplificar nuestro italiano. Vamos a poder hablar en pasado, en distintos tiempos del pasado, ¿sí? Entonces, cuando uno ya se sale del presente, se abre mucho, se abren mucho las posibilidades de lo que podemos decir, ¿ya? Y para eso, para nosotros poder hablar en pasado, nos tenemos que saber de memoria, sin ni fallar, ni titubear, el verbo essere y el otro verbo A importante, ver, avere, que también nos sirve para presentarnos. ¿Qué significaba el verbo avere? Haber o tener. Haber o tener. Entonces, lo bueno, lo que hasta ahora tenía bueno el avere, es que en presente siempre significa tener, ¿ya? Siempre va a significar tener cuando lo usemos en presente. Por eso, ¿por qué nos sirve para presentarnos? ¿Qué función puede tener el verbo avere cuando nos presentamos? ¿Alguien? Si yo me estoy presentando con alguien, ¿por qué yo podría usar el verbo tener? Tengo tantos años. Exacto, para hablar de la edad. ¿Ya? Entonces digo, yo me llamo, yo tengo tantos años. O, por ejemplo, también, ¿qué más podemos tener que sea interesante en una presentación? muchos hijos. Familia, exacto. Tengo hijos, tengo esposo, tengo esposa, tengo hermanos, tengo sobrinos, tengo nietos, etcétera. ¿Ya? Entonces, también lo vamos a usar para presentarnos hablando de la familia. ¿Cuándo el verbo avere se convierte en haber? Este año lo vamos a descubrir, ¿ya? Porque eso, cuando lo usamos para hablar en pasado, el verbo haber recién se convierte en el verbo haber como verbo auxiliar. ¿Ya? Bien, todavía no llegamos a eso, no se preocupen, nos queda un ratito para ver este famoso Pero, a ver, pasado. dame un ejemplo. Tengo 35 años, ¿cómo lo dirías? Ya, el ejemplo lo vamos a ver después de que conjuguemos, ¿ya? Conjuga. Ok. Porque necesitamos primero conjugar. Entonces yo digo, yo tengo que decir tengo. Yo, Exacto. Io ho. yo, ¿Mm? Siempre es importante que con estos verbos que son como monosílabos, ¿cierto? Estas conjugaciones, es importante que marquemos bastante, que no es io o, es io o. Es bien duro. O. Lo mismo pasa con el verbo essere. Lui, lei, e. Es bien duro, como forzado. E. ¿Ya? Tú, ay, hay. Hay. Siempre es súper importante acordarse que tiene una I al final el tú. Tú, hay. Generalmente, yo diría que si no el 100%, el 99% de las veces, los verbos en italiano en la conjugación tú, segunda persona singular, siempre terminan en I. Acuérdense siempre eso, es una ayuda. Entonces tú hay. Voy a poner solo lui, pero acuérdense que es lui, lei y lei formal. ¿Cómo es? Ah, Luis, Lui, lei, a. Ahí lo mismo. Duro, a. No, Bien, noi. Abbiamo.
Abbiamo. Abbiamo. Aquí venía la parte un poco más irregular de este verbo, que ya no tenemos H, es sin H. Abbiamo. Doble B larga. ¿Qué pasa? ¿Cómo pronunciábamos la doble B larga? ¿Cuál era la regla? Abbe. Ahí lo dijo bien Paz. Las dobles B larga es una doble dura. Nosotros tenemos dos tipos de doble. La doble dura y la doble suave o blanda. La doble dura hay que frenar antes de pronunciarla. Yo digo abbiamo, como que paro. Abbiamo. Por eso es dura, no es un sonido como alargado, bonito, no, es duro. Abbiamo. Como que cargamos la palabra, la letra que viene después. Ya vamos a ver una doble blanda para ver la diferencia. Voy, ¿cómo es el voy? Avete. Avete. Voy, avete. Ya, una cosa que antes no les dije, no se los recordé. Es súper importante que el voy, cuando lo quieran traducir, no lo traduzcan como ustedes. Pues nosotros estamos acostumbrados a decir ustedes. Pero eso confunde. Porque nosotros cuando decimos ustedes, después usamos la tercera persona plural. ¿Cierto? Ustedes son, ellos son, ellas son. Usamos la misma persona. El voy es vosotros o vosotras. Y es el que nosotros en verdad deberíamos usar. ¿Ya? ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces en la traducción, por pensar en ustedes, se nos va la idea a la tercera persona plural, siendo que es la segunda persona plural la que tenemos que usar. Entonces, voy a vete, vosotros tenéis, vosotros habéis. Y aquí tenemos una doble blanda. ¿Cómo es loro? Anno. Entonces, las dobles largas, ¿qué hacemos? Mantenemos el sonido de la consonante. Anno. Mantenemos un ratito el n. Anno. Como dato, vamos a bajar para que se vea entero. Como dato, las palabras en italiano no suelen empezar con H. ¿Ya? No es común del italiano. Esta probablemente es una de las pocas excepciones, el verbo avere. Obviamente la H pasa a ser muda. ¿Ya? Bien. Ya, tenemos dos verbos. Los dos, insisto, más importantes de todos. De memoria, siempre. Ya, ¿qué otro verbo podría servirnos que vimos el año pasado de cuando yo puedo decir yo soy Giuseppe? Ah, les debía un ejemplo. Sí. O 35 anni. ¿Ya? Fíjense en dos cosas. Primero, yo digo o, no digo io o. ¿Ya? El pronombre personal, a menos que sea estrictamente necesario, generalmente es redundante. ¿Ya? No es como el inglés, no es como el alemán, no es como el francés, que obligan al pronombre. El italiano es como el español, que no obliga al pronombre. Entonces, Tengo 35 años. exacto, yo digo
tengo 35. Yo no tengo por qué decir yo tengo 35. Exacto. ¿Ya? Segundo, acuérdense, nosotros el año pasado vimos los números. Acuérdense que el número era un copiar-pegar, era como ir como jugando Tetris, pegando como un Lego. Yo simplemente digo la decena y después la unidad, sin conectores. Nosotros decimos 35. En italiano sería 35. Nada más. 35. 35. Anni. Obviamente hay que decir la palabra anni para saber de qué estamos hablando. Y como siempre, sobre todo con esta palabra, ser súper catete con el tema de pronunciar las dobles. Parte muy importante del italiano es pronunciar correctamente y siempre las dobles consonantes. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia si yo aquí no pronuncio esta doble? Es grande. Por eso yo siempre digo, es muy importante esta palabra en particular. Si yo digo ho 35 anni, estoy diciendo literalmente tengo 35 años. Yo tengo que decir ho 35 anni. Anni. Exacto, porque así yo estoy diciendo tengo 35 años. ¿Ya? Súper, súper, pasa mucho en italiano, a veces sin tanta gravedad, pero sí que yo puedo decir una palabra y por no pronunciar la doble estoy diciendo otra palabra. ¿Ya? Y hay casos súper particulares como este que además te pueden llevar a un malentendido o a un momento un poco incómodo. Así que siempre, ojo, las dobles, sin falta. Ya, otro verbo que nos puede servir, que vimos el año pasado, para presentarnos. Teníamos más de una forma de decir el nombre. ¿Cómo yo puedo decir? Sono. Claro, ya vimos esa, ya vimos el sono Giuseppe, por ejemplo. Sí. Pero recién creo que Mirta lo dijo. Llamo. O algo, Sí, pero llamar. Me llamo. me llamo, sí, en español, Mi chiamo. mi chiamo. Mi chiamo. ¿Ya? Este es un verbo que hablábamos antes, un verbo reflexivo. Entonces, no va solo el verbo, no va solo la conjugación del verbo. Tenemos otra cosa, ¿ya? Que es un pronombre reflexivo, que todavía no lo hemos visto como materia, pero sí vimos este verbo en particular. Y vimos el año pasado solo las 3 versiones singulares. Las plurales todavía no, cuando veamos los reflexivos sí que vamos a tocarla. Pero tenemos, claro, el io, que dijimos que es mi chiamo, yo me llamo, io mi chiamo, tu Ti chiami? ti chiami, Chiami. lui o lei Si chiama? Sì. si Sì, chiama. chiama. Io mi chiamo, tu ti chiami, lui, lei si chiama. Y ahí nos quedamos el año pasado y ahí nos vamos a quedar ahora, en los singulares. Todavía no plurales, se Giuseppe, vuelve un poquito más complejo. ¿Sí? Giuseppe, y en este caso, ¿tú necesitas poner el io? No, el io yo lo pongo, el pronombre personal solo lo pongo para tener la referencia. Pero siempre, siempre, siempre el pronombre personal es redundante, a menos que no sea muy, muy necesario. Redundantes. ¿Ah? Ya.
Entonces yo no digo io mi chiamo, sino que digo mi chiamo. Mi chiamo. Ujú. Mi chiami. Ojo ahí, si se fijan, acuérdense de, aquí tenemos la primera regla de pronunciación, que dice que la CHI se pronuncia ki. Y lo mismo pasaba con la CHE, que se pronuncia que. Porque, ¿qué pasaba si yo en vez de CHI pongo CI nomás? ¿Cómo suena eso? Chi. Chi. Chi, exacto. Y lo mismo pasaba con la CE, que suena Che. che. Certo. Certo, exacto. Certo. Ujú. Bien. Bien, bien, bien. Entonces, ojo, ahí tenemos otro verbo ¿Se es útil, che o se? chiamarsi. ¿Cómo? Falta la H. ¿El CE es che? Ay, perdón, toda la razón. Ah, ok. Sí. Ay, te Sí. dije, Se me cruzan. no, ¿Ya? ¿Cómo se llama este verbo? Se llama Llamar. chiamarsi. No es chiamare. Porque lo mismo que en español, yo tengo dos verbos. Tengo el verbo llamar y tengo el verbo llamarse. Llamarse es la versión reflexiva de llamar. Es cuando la acción de llamar la hago y la recibo yo mismo. Lo mismo pasa en italiano. Tenemos el verbo chiamare, llamar, y el verbo chiamarsi, llamarse. Bien. Entonces, ya, nosotros aquí podemos hasta ahora decir el nombre, ¿cierto? Con mi verbo chiamarsi. Podemos decir nuestra edad, un poco la situación familiar, cuántos hijos, cuántos nietos, cuántos sobrinos, cuántos hermanos, porque tenemos el verbo avere. Podemos decir qué hacemos, por ejemplo, nuestra profesión, si somos jubilados o no, con el verbo essere, ¿cierto? Io sono, y después ponemos profesión, estado, ¿ya? Porque yo soy. Pero, por Pero ahí ejemplo, el lío también queda afuera, ¿no? sí, yo generalmente lo digo por un tema de contexto. ¿Ya? Como que tengo que poner el contexto de la conjugación completa oficial, que es pronombre más verbo. Claro. En el momento de aplicarlo, quitamos el pronombre. Tenemos otro verbo que también yo siempre digo es como el tercer verbo más importante, es como el que viene debajito del essere y el avere, porque es un verbo muy, muy multiuso, muy, muy fácil de aplicar. Y aquí también nos puede servir en la presentación. El verbo fare. ¿Qué significaba fare? Hacer. Hacer. Este verbo, así como el verbo essere y el verbo avere, es un verbo irregular. Significa que no sigue ninguna regla. Hay que aprendérselo de memoria. Cada vez que escuchemos irregular, eso significa de memoria. ¿Cómo es el verbo fare? Io? Ah. No. Faccio. Faccio. Yo hago. Yo hago. Io faccio. Ojo, aquí tenemos dos reglas. Regla 1, tenemos una doble C, una doble dura. Entonces yo paro, yo no digo faccio, digo faccio. Faccio. Paro, faccio. Segundo, yo no digo chio, digo cho. ¿Ah? Entonces, ¿qué regla era esa?
Cuando yo tengo la combinación C y O, que en teoría sería chio, yo voy a hacer desaparecer la I y va a sonar Cho. 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 Lo mismo pasaba con C y A, que suena Cha. cha, y C y U, que suena chu. Chu. Entonces son reglas de pronunciación. Esas en todo caso se practican con el tiempo y llega un punto en que nos vamos acordando y no la pensamos tanto, pero siempre es bueno saberse la regla. Ya. Dijimos que yo faccio. Tú Fai. 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 ¿Se acuerdan que dijimos que siempre terminan i? ¿Tú? Lui, lei, Fa. 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 Noi Facciamo. facciamo. Acuérdense que la i, ¿qué pasa con la i? Desaparece. Entonces, facciamo. Noi facciamo. No hay uno con N, facciano, ¿no, verdad? No, ¿No? hay un facciano que cambia el acento, pero es otro tiempo verbal que no tiene Ah, nada. eso por eso. Ujú. Ah, no. Gracias. Ya. Voi Facciate. No. fate. No, fate. Fate. Voi fate. Fate. Ujú. Y loro Fanno. Faccio. fanno. Doble N, acuérdense de la N que es doble blanda. Fanno. Alargo la N. Fanno. Siempre les digo, y les decía el año pasado, cuando estamos aprendiendo, prefiero 1000 veces que me alarguen un montón exageradamente la doble a que no me la digan. Porque es más fácil después suavizar la exageración que a que me aprendan las palabras sin las dobles. Entonces, si me dicen fano, no. Me dicen fano, ningún problema. ¿Ya? Aunque estén media hora diciendo... Oye, Giuseppe, si dices fano, ¿es otra palabra? No, ¿Tiene no, otro no hay ninguna significado? palabra, no hay ninguna palabra que sea fano, pero sí que es una mala pronunciación. ¿Ya? Entonces, con estas palabras con estos verbos ya tenemos todo listo para hacer una pequeña presentación. Pequeña. ¿Ya? Y eso va a quedar de tarea para la próxima semana. Cada uno me va a preparar una presentación pequeña. Imagínense, yo se las voy a hacer en español como quiero que sea en italiano. Es decir, me llamo Giuseppe, soy profesor, tengo 35 años, no tengo hijos. ¿Qué más puede ser? Hago... ¿Tu profesión? Sí, es que dije, ya usé el verbo, sería el verbo de ser, soy profesor. Pero, por ejemplo, una tontera, hago empanadas. Miren, usé el verbo hacer. Claro, eso es lo que necesito, ¿ya? ¿Cómo se llaman? Si quieren decir cuántos años tienen, si no, nadie está obligado, que me pasa mucho en otros cursos que me dicen, pucha, yo no, me da lo mismo. Pero sí, si tienen hijos, si están casados, casadas, nietos, lo que sea, usar el verbo hacer. ¿Ya? O sea, al final que me usen los 4 verbos. Essere, avere, chiamarsi, fare. Así que no necesito que me digan, me gusta viajar, quiero comer, no sé, pizza. No, solo eso. Essere, avere, chiamarsi, fare. Nada más. ¿Ya? Muy cortito lo que necesito que hagan. Vamos muy de a poco, vamos paso a paso.
¿Ya? Yo siempre les dejo las tareas también en el WhatsApp, así que ahora se las voy a escribir para que la tengan ahí, ¿ya? Si también los compañeros que no vinieron la tienen. Así que ahora corto la grabación.